Buenas noches, colegas y compañeros, espero que la estén pasando bien. Continuaremos con la edición de videos del miembro inferior y en el anterior pues vimos aquellos encargados de accionar la articulación de la cadera y que provienen desde la región de la cintura pélvica. Hoy veremos o comenzaremos a ver aquellos en la región del muslo o femoral. En esta región tenemos tres compartimientos que rodean al fémur. Un compartimiento anterior, un compartimiento medial y un compartimiento posterior. Estos músculos accionarán sobre la articulación de la rodilla, ¿sí? En la región de la patela, y algunos de ellos accionarán sobre la articulación de la cadera. Comencemos con los músculos en el compartimiento posterior del muslo. En el compartimiento posterior del muslo tenemos un conjunto de tres músculos. Están el bíceps femoral en el aspecto lateral, el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso que estaría bajo este. Estos tres músculos se van a originar en la tuberosidad del isquión, en la parte medial semitendinoso y semimembranoso y en la parte lateral es semimembranoso. El bíceps femoral, perdón. Comenzando con el bíceps femoral, este músculo entonces consta de dos cabezas. Una larga, que como bien mencioné, viene de la tuberosidad del isquión, y una corta, que vendrá desde la línea áspera del fémur. ¿Dónde terminará? Su inserción distal, como bien podemos observar aquí, se dará sobre el cóndilo lateral de la tibia y además sobre la cabeza de la fíbula o hueso peroné. Para el caso del músculo semitendinoso, que tiene pues el mismo origen que la cabeza larga del bíceps, este músculo forma parte de un tendón conjunto denominado en nuestra práctica médica el tendón de la pata de ganso. Este músculo forma ese tendón conjunto junto con el, ¿sí? Los cuales veremos pues más adelante. Entonces, en cuanto al semitendinoso, terminará junto con esos otros dos músculos a nivel del cóndilo medial de la tibia. El semimembranoso, algunos autores lo denominan pues como una pata de ganso profunda. Realmente pues el músculo discurre solo y termina un poco más arriba y por debajo del tendón o profundo al tendón de la pata de ganso. Termina pues también en el cóndilo medial de la tibia, a nivel pues del aspecto medial. Estos tres músculos que acabo de mencionar en el compartimiento posterior, entonces harán flexión de la rodilla y harán además extensión de la articulación de la cadera, excepto pues la cabeza corta del bíceps, que por su origen pues no accionaría sobre la articulación de la cadera. Adicionalmente, el bíceps es un rotador lateral de estas dos articulaciones y el semitendinoso y el semimembranoso son los rotadores mediales o internos. En el compartimiento anterior del muslo, entonces apreciamos al tensor de la fascia lata, al sartorio y a un músculo con cuatro componentes que sería el cuádriceps. Entonces, formado por el recto femoral, ¿sí? Y bajo este se encuentra el vasto intermedio y a los lados el vasto medial y el vasto lateral. Tenemos entonces
que lo que es el músculo tensor de la fascia lata, como el músculo sartorio, provienen desde la espina ilíaca anterosuperior en ese hueso coxal, ¿sí? Y que es palpable pues en todas las personas. En cuanto pues a la anatomía de superficie. Pero tienen un discurrir diferente. El tensor de la fascia lata pues va por todo el aspecto lateral del muslo, finalizando sobre el tracto iliotibial, que terminaría en el cóndilo lateral de la tibia. Y en cuanto al sartorio, como mencioné, forma parte del tendón conjunto de la pata de ganso, tiene un discurrir diagonal atravesando el muslo por su aspecto anterior y finaliza, pues como mencioné, en el cóndilo medial de la tibia. Estos dos músculos, entonces, ¿cuáles son su función? En cuanto al tensor de la fascia lata, ¿sí? Realmente es un músculo que en la mayoría de las personas pues no es muy prominente. Su función principal es tensionar la fascia lata sobre ese tracto iliotibial, y esta fascia lata es una continuación pues de una fascia del abdomen, cuya función será pues darle como sostén y solidez o compactación a este compartimiento en el muslo. Adicionalmente, el tensor de la fascia lata es un flexor, un sinergista en la flexión de la cadera, un sinergista en la extensión de la rodilla, y tiene funciones también pues como un rotador lateral de esta última articulación. El sartorio es un flexor de la cadera, abductor de la cadera, ¿sí? Es el musculito pues fundamental cuando hacemos el cruce de una pierna o de una extremidad inferior sobre la otra, y además hace flexión de la rodilla y hará adicionalmente rotación interna de la rodilla. Continuando con el cuádriceps, entonces el cuádriceps vamos a retirar estos en un primer plano. Entonces tenemos al músculo recto femoral. El músculo recto femoral, que sería este, ¿sí? Este músculo proviene desde la espina ilíaca anteroinferior, es decir, nace por debajo del tensor de la fascia lata y el músculo sartorio. Este músculo, junto con el vasto medial, el vasto lateral y el que se encuentra bajo él, que es el vasto intermedio, terminarán formando un tendón conjunto, que es el tendón del cuádriceps, en el que va embebida o incluida, insertada la patela, que como mencioné, mejora el mecanismo extensor y protege a la articulación de la rodilla de los traumatismos. Y ese tendón del cuádriceps, luego de la patela, se continuará como ligamento patelaro rotuliano, terminando en la tuberosidad de la tibia. Las funciones entonces del músculo recto femoral serán: a nivel de la articulación de la cadera, producirá flexión, ¿sí? Junto con los dos primeros músculos que mencioné, además de aquellos en la parte anterior de la cintura pélvica, psoas mayor y el ilíaco. Y en el caso de los otros tres músculos, ¿sí? El vasto medial, el vasto intermedio y el vasto lateral, que provienen de la línea intertrocantérica del fémur, estos músculos realmente su accionar será sobre la articulación de la rodilla, produciendo extensión, al igual que el músculo recto femoral. Es decir, la función esencial del cuádriceps es la extensión de la rodilla. Bajo el músculo vasto intermedio tenemos otro músculo
que es el articular de la rodilla. Veámoslo de nuevo. Este músculo viene de la parte del tercio inferior del fémur en su aspecto anterior y se inserta en la cápsula articular de la rodilla. Su función realmente es estabilizadora. Hay autores que la consideran pues como unas fibras que están incluidas dentro del mismo vasto intermedio, pero considerándolo pues como un músculo individual o aparte, su función es retraer la bursa suprapatelar o la bolsa sinovial suprapatelar y además elevar la cápsula articular durante el movimiento de extensión de la rodilla. Con esto terminamos este segundo video de miembros inferiores. Quedamos pendientes con los músculos del compartimiento medial y que veamos además la animación de los movimientos de cada uno de estos compartimientos.